¿Sabes cómo se descubrió la existencia de la antimateria? La antimateria es un concepto fascinante en la física que desafía nuestra comprensión sobre el mundo que nos rodea. A lo largo de la historia, los científicos han desvelado un intrigante mundo de partículas con propiedades opuestas a los que conocemos en nuestro universo cotidiano. Bienvenidos a un nuevo video donde exploraremos la historia de la antimateria, desde los primeros planteamientos teóricos hasta los avances científicos más recientes. Haremos un viaje a través del tiempo y el espacio para descubrir los secretos detrás de la antimateria. ¿Estás listo para comenzar? Empecemos nuestro viaje en el año 1928. Fue en este año cuando el físico inglés Paul Dirac teorizó la existencia de la antimateria. Este científico se propuso formular una ecuación matemática que combinaría los principios de la relatividad de Einstein y los de la física cuántica de Niels Bohr. A esta ecuación se le llamó la ecuación de Dirac. Este arduo trabajo teórico fue resuelto con éxito y de allí se obtuvo la conclusión de que tenía que existir una partícula análoga al electrón, pero de carga eléctrica positiva. A esta primera antipartícula se le llamó antielectrón y se sabe hoy en día que su encuentro con un electrón ordinario conduce al aniquilamiento mutuo y la generación de fotones. Por ende, era posible pensar en la existencia de antiprotones y antineutrones. La teoría de Dirac se confirmó en el año 1932, cuando Carl D. Anderson en el Caltech descubrió la existencia del positrón o antielectrón. 23 años después, en 1955, Emilio Segre y Owen Chamberlain en la Universidad de Berkeley descubrieron el antiprotón y antineutrón. Esto fue posible gracias al acelerador de partículas de esta universidad, mediante colisiones atómicas de alta energía. Pero la primera vez que se pudo hablar propiamente de antimateria, es decir, materia compuesta por partículas, fue en el año 1965, cuando dos equipos consiguieron crear un antideuterón, una antipartícula compuesta por un antiprotón y un antineutrón. La antipartícula fue lograda en el acelerador protón-sincrotrón del CERN, a cargo de Antonio Cicicci, y paralelamente por Leon Lenderman, en el acelerador AGS del Laboratorio Nacional de Brookhaven en Nueva York. De un modo semejante, en 1995 se obtuvo el primer antiátomo gracias a la Organización Europea de Investigación Nuclear. Se anunció la creación de 9 átomos de antihidrógeno en el experimento PS-210, liderado por Walter Oehlert y Mario Macri. Este experimento utilizó un método propuesto por Charles Munger, Stanley J. Brodsky e Ivan Smith Andrade. Experimentos realizados en Fermilab confirmaron el hecho, anunciado un poco después la creación a su vez de 100 átomos de antihidrógeno. Unos años después, el científico F.J. Hartmann de la Universidad Técnica de Múnich y un equipo de investigadores japoneses informaron de la creación de un átomo compuesto de materia y antimateria, llamado helio antiprotónico. Este átomo constaba de 2 protones, 2 neutrones y un electrón y un antiprotón, en lugar de un segundo electrón. Lamentablemente, este átomo solo sobrevivió 15 millonésimas de segundo. El 14 de diciembre del año 2009, científicos de la NASA, con la ayuda del telescopio espacial de rayos gamma Fermi, descubrieron rayos de antimateria producidos encima de tormentas eléctricas. Este fenómeno es causado por ráfagas de rayos gamma terrestres, generadas en el interior de las tormentas eléctricas y asociados directamente con los relámpagos. Casi un año después, el 17 de noviembre del 2010, los científicos del CERN lograron crear 38 átomos de antihidrógeno, pudiendo preservarlos aproximadamente en un sexto de segundo, aproximadamente 172 milisegundos. A comienzos del año 2011, el proyecto Alpha logró crear más de 300 átomos de antihidrógeno y almacenarlos durante 1000 segundos, lo que sería aproximadamente 16 minutos y 40 segundos, superando en 4 órdenes de magnitud el límite previo. Este es el caso más exitoso de creación de antimateria en toda la historia. En el año 2019 se demostró que la antimateria sigue las reglas de la mecánica cuántica. Un equipo internacional de físicos suizos e italianos provenientes de la Universidad de Berna y de la Universidad y el Politécnico de Milán estuvieron a cargo de este descubrimiento. Mediante un experimento conocido como de Yuong o de la doble rendija, comprobaron la naturaleza ondulatoria de la materia del electrón, el positrón. Los resultados fueron publicados en la revista Science Advances. Esta dualidad refleja el comportamiento de las partículas cuánticas, que en ocasiones se manifiestan como partículas en el espacio y en otras ocasiones como ondas.
Actualmente la antimateria está siendo estudiada en una buena parte de los centros de investigación especializados en física de partículas más importantes del mundo, con la esperanza de que conocerla mejor nos ayude a entender algunos de los misterios del cosmos que permanecen fuera de nuestro alcance. Dos experimentos llevados a cabo en el CERN que ya han entregado resultados importantes a los físicos que trabajan en ellos son GBAR y Alpha G. Muy a grandes rasgos, GBAR produce antiiones, los enfría hasta que alcanzan una temperatura cercana al cero absoluto y después les roba un positrón para transformarlos en un antiátomo no iónico. En Alpha G, sin embargo, los físicos provocan el choque de dos haces de partículas con un elevado nivel de energía para obtener un átomo de antihidrógeno. Estos dos experimentos persiguen un mismo propósito: ayudar a los científicos a entender con la máxima precisión posible la interacción entre la antimateria y la gravedad. Hay dos razones fundamentales que justifican el esfuerzo que se están realizando. Las primeras de ellas es que estos experimentos pueden ayudarles a comprender mejor los mecanismos de esta interacción fundamental. La segunda es, si cabe, incluso más importante. Este conocimiento podría permitirles elaborar una teoría cuántica de la gravedad. Los físicos que lideran el experimento Alpha G han publicado un artículo muy interesante en la que explican con mucho detalle que los átomos de antihidrógeno se ven sometidos en presencia de la gravedad terrestre, esencialmente a la misma aceleración que experimenta la materia ordinaria. Este resultado es muy importante debido a que este experimento es el primero que ha permitido a los físicos obtener una medida directa de la interacción entre la antimateria y la gravedad. Sin embargo, una vez más, sus conclusiones fueron predichas acertadamente por Albert Einstein hace más de un siglo. A medida que pasen los años, se espera obtener más respuestas sobre el comportamiento y origen de la antimateria, así como también posibles usos que se le podría dar en la humanidad. La historia de la antimateria es un fascinante viaje a través del mundo de las partículas y de la física, desde las primeras ecuaciones teóricas de Paul Dirac en 1928 hasta los experimentos más recientes en laboratorios de renombre como el CERN. Cada avance en su estudio nos acerca a develar los secretos de la creación del cosmos y quizás a comprender mejor nuestro lugar en él. La antimateria continúa siendo un enigma intrigante y los esfuerzos de científicos de todo el mundo nos muestran que aún hay mucho por descubrir y aprender en el emocionante mundo de la física de partículas. Hasta aquí el video de hoy, esperamos que te haya gustado y hayas aprendido algo nuevo. Nos vemos en una próxima ocasión y hasta luego.